La razón que Alexis está acá es porque es una persona que entiende de cuna y hace vacunas. Y ellos desarrollaron una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, eh, hecha totalmente en Chile, y que es un virus, la verdad, que es responsable, de acuerdo al mismo dato que me entregó Alexis, de el 80% de las hospitalizaciones debidas. ¿Ya? La vacuna está próxima a entrar en la fase 1 de pruebas clínicas, en colaboraciones con un grupo internacional. Así que, qué más se puede pedir de un hombre como él, que ha estado involucrado sobre todo en todo lo que ha pasado últimamente con la pandemia y con el COVID? Eh, Alexis es además el director de un Instituto Milenio de inmunología y inmunoterapia, que desgraciadamente le toca lo mismo que a nosotros y termina este año. Así que ahí vamos a ver lo que va a pasar. Alexis es un bioquímico, se graduó de la Universidad Católica y obtuvo su máster y su PhD en microbiología y inmunología en el Albert Einstein, y después hizo un entrenamiento postdoctoral también en el Albert Einstein y en la Universidad Rockefeller. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Para qué le voy a decir? Alexis ha ganado muchos premios, es científico de frontera de la academia, uno de los científicos jóvenes más destacados, hombre que ha aparecido mucho, y yo creo que la verdad es un placer tenerte con nosotros hoy día, Alexis, y te vamos a escuchar con mucha atención. Así que, Alexis, te dejo este podio virtual aquí en nuestro centro. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ramón, amigo. Hemos estado en varias batallas juntos y seguiremos estando. Entonces, bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación con esto del Zoom. Hoy día ha sido un día, me explicaba Ramón, bien cargado. Estuve hace unos minutos atrás en un seminario con una gente de Estados Unidos, un poco antes en México. Ahora en Valparaíso, una locura esto realmente. En la mañana temprano en China, ustedes saben que estamos haciendo cosas en colaboración con China, así que yo creo que hemos descubierto algo interesante con esto hay que tratar de ver las cosas positivas que puedan ir saliendo de la pandemia. Partir comentándole esta enfermedad que es la viruela, es una enfermedad que ya no está en el planeta. Hubo muchas epidemias y pandemias por viruela, una de las principales causas de muerte en la historia de la humanidad, un virus también, pero en este caso un virus de RNA, que gracias al trabajo de muchas personas, muchas organizaciones, fue erradicada de la humanidad, ¿verdad? Perdón, claro, dejó de afectar a la humanidad hace ya varias décadas. Y destacar el trabajo de dos personas. Lady Mary Worry, ella era parte de la delegación inglesa en Turquía, la delegación diplomática, y fue una de las personas que primero observó y descubrió y finalmente tomó esta práctica de la vacunación desde Turquía hacia Occidente, y en cierta medida forzó un poco a que la comunidad médico-científica en Inglaterra tomara en serio esto de la vacunación. Y bueno, varios años después, casi 100 años después, Jenner empieza a hacer experimentos un poco más racionales respecto a el diseño de vacunas. Y eso conduce a que esta enfermedad terrible,
que dejaba a las personas con una cantidad importante de secuelas, por ejemplo, ceguera y marcas en el rostro que eran bastante duras, ya no existe y se declara como erradicada a finales de los años 70, comienzos de los 80. Y eso ha ocurrido para varias enfermedades, un poco partir con una señal de optimismo, en que cuando hay vacuna y se ocupa la vacuna, ocurre que la enfermedad disminuye en su incidencia. Casos del polio, sarampión, rubiola y papera, vemos que cada vez que se introduce la vacuna en la población ocurre este fenómeno de disminución en la incidencia. Si uno correlaciona en la línea la cobertura o el uso de la vacuna, vemos, estas son varias vacunas distintas de varias enfermedades, vemos que la incidencia de las enfermedades disminuye. Ahora hay desafíos importantes para países como los nuestros, en que comparado con países industrializados, vemos que hay un gap importante en el número de vacunas, también la calidad de las vacunas, la especificidad de las vacunas. O sea, necesitamos hacer no solo investigación y desarrollo en vacunas en países como los nuestros, sino que además, ojalá manufacturar. Y hoy día esto es particularmente notorio en el caso de la pandemia que estamos viviendo, donde hoy día, por ejemplo, hubo un artículo en que el ministro Cube está ahí en la segunda diciendo que estamos en desventaja en lo que tiene que ver con vacunas, porque claramente no tenemos capacidad, por ejemplo, de manufactura de vacunas comparado con una buena parte de otros países en el mundo. Todos los países ocupan vacunas. Este es un paper que publicamos nosotros en 2018 en que mostramos cómo la manufactura doméstica, es decir, en cada país, promueve la adhesión, la calidad de las vacunas. En los países vemos que si bien buena parte del planeta o todo el planeta ocupa vacunas, los sitios de manufactura son más bien pocos. Y en Latinoamérica en particular tenemos México, Brasil y Argentina solamente. Entonces, en el momento de querer desarrollar una vacuna o acceder a una vacuna, el contar con capacidades locales de manufactura es algo que debemos promover porque eso facilita la transferencia de tecnología a países. Y en colaboración entre la Universidad de Antofagasta, ya una colaboración que tiene varios años, estamos trabajando en un proyecto de prefactibilidad, además de fortalecer un poco la I+D, en colaboración con la Universidad de Antofagasta en desarrollo de vacunas, de la posibilidad de crear una planta, y esto toma un poco de vuelo, hay interés de algunas autoridades de diferentes poderes de nuestro Estado en mirar esto con más atención. Así que ojalá que resulte, porque sin duda los argentinos, Brasil, México, que son países que en nuestra región no solamente hacen investigación y ciencia en vacunas, también producen sus vacunas. Vemos que esos países ya están, de hecho, manufacturando algunas vacunas para uso masivo. Bien, ahora no todo es bueno en relación a las vacunas. Diferentes países, particularmente, aquí hay una paradoja interesante, países desarrollados en particular, las sociedades, los ciudadanos y ciudadanas de esos países han empezado a escuchar el mensaje de no vacunar y le hemos dado harto vuelta a eso. Uno tiende a pensar que son efectos adversos, tiende a pensar que es la preocupación de la conspiración de la industria farmacéutica, pero el efecto adverso que sin duda las vacunas como cualquier medicamento pueden tener, y es común con otros medicamentos como los antibióticos y los antiinflamatorios, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, tienen efectos adversos. Y nuevamente la industria farmacéutica produce la vacuna, es cierto, pero también produce los antiinflamatorios, los antibióticos y los tratamientos oncológicos. Son todos de origen farmacéutico, la misma industria. Entonces, ¿por qué el mensaje de no vacunar
tiene oído la ciudadanía y no, por ejemplo, hay movimientos contra la aspirina, contra el ibuprofeno, ¿verdad? Movimiento organizado. Entonces, digamos, y esto es serio, porque, por ejemplo, en el caso del sarampión, que es una de las enfermedades que le mostré en una diapositiva, donde vemos que hay altas tasas de sarampión en Estados Unidos, empiezan a caer gracias a la vacunación, y ya en finales del 90, de hecho el año 2000, Estados Unidos declara el sarampión eliminado del territorio. Gracias a la vacunación vemos que después de 10 años empieza a rebrotar justamente porque las familias deciden no vacunar. Y la decisión de no vacunar, y esta yo creo que la innovación que hicimos nosotros, creemos que se fundamenta en el hecho de la percepción de riesgo. El hecho que justamente haya desaparecido el sarampión, la familia, los papás y mamás, que obviamente están siempre pensando lo mejor por sus hijos e hijas, deciden quizás no someterle una vacuna porque no ven el riesgo, no ven que está presente el sarampión, porque no está. Ahora está presente, lo vemos, pero por 10 años no estuvo. Prácticamente se consideró casi como erradicado. Entonces, ese fenómeno de la percepción de riesgo es lo que creemos motiva o hace que el movimiento, la postura antivacunas tenga oídos en la ciudadanía. Y eso también queda reflejado hoy en día. Todos estamos hablando de las vacunas, y todos quisiéramos que hubiese una vacuna o más de una vacuna para el coronavirus. Y cada vez que alguien viaja a un país donde hay, por ejemplo, fiebre amarilla, que es una enfermedad que no tenemos en Chile, esas personas voluntariamente van, ya se larga la escuela a veces en periodo de vacaciones para vacunarse antes de viajar. Entonces, cuando se percibe el riesgo, no hay duda de que hay que vacunar. Entonces, en base a eso, yo creo que Chile hace un trabajo importante desde la autoridad sanitaria, permanentemente el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud históricamente ha sido uno de los mejores del mundo en términos de dar cobertura para vacunas y permanentemente recordar sobre la importancia de la vacuna. Pero también hay un trabajo que tenemos que hacer, y particularmente desde la academia y a nosotros los científicos que trabajamos en esto nos toca fuerte, y por eso decidimos abordar este concepto de la percepción de riesgo por medio de un museo que inauguramos el año pasado. La primera muestra se llama Eternalismo, y este museo justamente busca enseñarle a todo el mundo, ¿verdad? Que estas enfermedades, qué es lo que son estas enfermedades, no porque no veamos sarampión quiere decir que no haya, que no esté el virus, y también enseñar respecto a las vacunas. Lo inauguramos el comienzo del año pasado y ha estado, digamos, itinerante en diferentes regiones. Estuvo en Antofagasta, ahora está atrapado en Temuco porque íbamos a hacer una exposición grande en Temuco y justo nos pilló la pandemia. Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar. Junto con la diseñadora está el doctor Kalergis, y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. De estas. El objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. ¿Qué enfermedades? Este de enfermedades sería o de parotidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente. Claro, lo que nos falta ahora es traer... Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado,
y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucradas en el área de la ciencia lo sabe. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato y después cuando logramos llegar a un punto medio y poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria. Hemos denominado esta muestra Eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana, es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial. Al final la vacunación no es propia, no solo yo me estoy protegiendo. Yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos. O sea, la vacunación es un concepto súper lindo y hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces, si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces, eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud, las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo, finalmente, que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad, para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Kalergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. Para mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Y bueno, al igual que ustedes también dedican mucho tiempo a la comunicación y a la información respecto a temas científicos. Ahora, entrando en materia un poquito más científica, voy a hacer un pequeño barrido del fundamento de algunas vacunas que hemos desarrollado y cómo eso lo estamos ocupando para SARS-CoV-2. Entonces, en primer lugar, entender la respuesta inmune contra un agente infeccioso es clave. Vemos que esto sería un virus, ¿verdad? Infección viral de epitelio respiratorio. Células dendríticas capturan a este virus y presentan antígenos, moléculas de este virus, linfocitos T y B, los que a su vez activan a las células como los T citotóxicos, ¿verdad? Y los linfocitos B productores de anticuerpos que finalmente son capaces de generar la inmunidad contra el agente viral. Entonces hemos trabajado ya hace varios años en
yo diría, 3 agentes virales: sincicial, el metaneumovirus humano, y hace un par de años, 3, 4 años, el virus Hanta, en la búsqueda de vacunas, un poco fundamentada en el conocimiento científico que hay en torno a cómo estos virus causan enfermedad inmadura al sistema inmune. Y uno de los virus que obviamente es también de ese perfil respiratorio es el SARS-CoV-2, y sin duda, desde que se originó el brote en diciembre, rápidamente entre enero y febrero empezamos a trabajar en esto. Y estos virus, que normalmente son controlados por medio de un proceso de activación de la respuesta inmune que se llama sinapsis inmunológica, tienen mecanismos, al igual que las bacterias, pero hoy vamos a hablar principalmente de virus, mecanismos moleculares para suprimir esta interacción y explotarla a su favor. Y así resulta como virus como el sincicial, y lo mismo ocurre en cierta medida con el SARS-CoV-2, ocupan la respuesta inflamatoria como un mecanismo de diseminación hacia otro sujeto, y también en buena parte la respuesta inflamatoria es un elemento central de la patología que ocurre tras la infección con estos virus. Células de T que son desfavorables para el hospedero y muy favorables para el virus, como células TTH2, promueven la inflamación, y el virus se asegura que la respuesta inmune vaya en esa dirección, y de esa manera, en cierta manera, se disemina al interior del hospedero y hacia otros hospederos. Entonces, publicamos una serie de trabajos hace algunos años en que mostramos que el sincicial puede suprimir la activación de linfocitos T. Este es un ensayo clásico de activación, y observamos que linfocitos T naive expuestos al sincicial no se activan. Buscamos alguna molécula que pudiera estar siendo producida en la interfaz entre el linfocito T y la célula dendrítica. Finalmente no encontramos nada en los sobrenadentes, pero sí encontramos un fenómeno que se muestra en estos videos, en que ustedes van a la izquierda, que las células sin infectar forman sinapsis entre la dendrítica y el linfocito T, pero esa sinapsis disminuye en su frecuencia en las células infectadas, que están acá a la derecha. Esto lo cuantificamos y pues se observa cerca de un 60% de inhibición. Entonces propusimos una hipótesis en la que la estructura, la interfase, es una estructura supramolecular que involucra un arreglo de proteínas, por una parte MHC antígeno, receptor de linfocito T, el MHC en la célula dendrítica y el receptor linfocito T en la célula T, de alguna manera podría ser interferida por alguna proteína del virus sincicial, que se pudiese intercalar en la sinapsis y de alguna manera alterar el funcionamiento normal de los linfocitos T. Y eso lo evaluamos directamente. En el sincicial en particular, es un virus que tiene 10 genes que codifican para 11 proteínas. Entonces probamos una por una en diferentes modelos experimentales. Les voy a mostrar uno de ellos. Ocupamos unas capas lipídicas planares que se pueden decorar en base a proteínas que tienen colectina, esos lípidos que tienen níquel, y pusimos antígenos, moléculas de adhesión, y probamos una a una las moléculas del sincicial, proteínas que pudimos generar recombinantes y purificar, y también esto lo probamos por un sistema lentivirus en células presentadoras de antígenos, pues solamente lo voy a mostrar este modelo. Y luego vamos con células T que están vivas y responden. Entonces, cuando hay formación de sinapsis, en ausencia de proteínas virales, se observa la formación del clustering de moléculas de adhesión y del receptor del linfocito T. Una proteína del sincicial que se llama M2 funcionó como control en este caso. Vemos que sigue ocurriendo sinapsis y hay cierto nivel de clustering del receptor, pero en el caso de la proteína N o la nucleoproteína del PRS, vemos que disminuye significativamente el clustering de moléculas de adhesión, y también hay incluso alteraciones en la morfología de la célula T. Este fue el primer resultado que obtuvimos
y obviamente fue muy digamos, preliminar, pero obviamente muy estimulante. Hicimos una serie de experimentos y en estas diapositivas se muestran resultados un poquito más bonitos, en que vemos la situación control, cómo se sobrepone el receptor linfocito T con el MHC, lo que uno podría denominar, ahí están ocurriendo sinapsis entre la célula T y la superficie cargada de antígeno en este caso. Y en el ensayo del medio, el mismo experimento, pero con la proteína N del BRS, y vemos que hay menos sinapsis. Cada una de estas estructuras amarillas grandes son formaciones de sinapsis. Entonces, en el fondo, identificamos que probablemente la proteína del BRS, la proteína N, podría ser responsable, la buscamos en la membrana de la célula infectada. Acá vemos inmunofluorescencias para la proteína F, que es una proteína clásicamente membrana de células infectadas con BRS, pero también observamos que la proteína N, que en este caso, la derecha, se puede ubicar también en la membrana, tanto por microscopía como por citometría de flujo. Vemos, estas son dos proteínas clásicamente, previamente descritas en la membrana de células infectadas con BRS, la proteína de fusión y la glicoproteína o la proteína G, vemos que están presentes. Y lo sorprendente fue encontrar en grandes cantidades esta proteína N en la membrana de células infectadas con BRS. Entonces, concluimos que la nucleoproteína de este virus podría podría jugar un rol en interferir con la función de la interacción entre células presentadoras de antígenos, células dendríticas y el linfocito T. Y eso nos condujo a explotar este conocimiento para generar una vacuna. Ahora, fue también interesante que otro virus, que el virus de sarampión, que también es un virus de características respiratorias, también ocupa, este fue un paper que se publicó también cercano a nuestra publicación, muestra que la nucleoproteína de este virus también tiene un efecto en la sinapsis inmunológica. Entonces, entendiendo e identificando este elemento molecular de sincicial como posible blanco inmunológico, desarrollamos una vacuna. No les voy a contar la historia de la vacuna, pero contarles que hicimos dos vacunas adicionalmente, una contra metapneumovirus y una contra virus Hunter. Pero ¿en qué se fundamentan? En el caso de la vacuna sincicial se fundamenta en una combinación de antígeno y una metodología en base a una bacteria atenuada recombinante que induce una respuesta inmune y tiene un diseño pensado en recién nacido. Hicimos todo el trabajo preclínico en condiciones, digamos, típicos del laboratorio de la universidad, pero también hicimos una formulación de la vacuna en Estados Unidos para estudios clínicos aprobados por la FDA y por el Instituto de Salud Pública. No voy a ir en mucho detalle en esto, pero contarles rápidamente que en el fondo, si uno quiere inmunizar contra estas respuestas inflamatorias que causan los virus, la vacuna tiene que ser capaz de inducir una respuesta inmune mediada por interferón y por IgG2A. Y es lo que uno esperaría también conseguir en el caso del COVID-19. Entonces, es un camino largo el desarrollo de vacunas, desde estudios preclínicos que son bastante complejos, definen el mecanismo, luego el primer estudio clínico de seguridad fase 1, normalmente evalúa puramente la seguridad, pero como un objetivo secundario se puede medir también inmunogenicidad. Los estudios fase 2 siguen midiendo seguridad, pero esta vez miden ya con mayor precisión la inmunogenicidad y definen la potencial dosis a usar de la vacuna. Y finalmente los estudios fase 3 son estudios de campo que evalúan la eficacia de la vacuna y siguen midiendo también la seguridad. En todos los estudios clínicos se mide seguridad. Entonces, para el caso del sincicial, hicimos toda la ruta, desde la generación de la vacuna, la formulación, una serie de estudios preclínicos que uno podría denominar con la vacuna hecha en el laboratorio de la universidad. Luego hicimos la formulación de la vacuna en condiciones que cumplen las normativas internacionales.
y repetimos todos los estudios preclínicos y aumentamos el número de animales. De hecho, finalmente hemos hecho 5 o 6 diferentes modelos animales. El más reciente fue en bovinos. Y en base a estos antecedentes conseguimos la aprobación de la Autoridad Sanitaria Nacional en estudios clínicos, que es el Instituto de Salud Pública, y también tuvimos un informe muy positivo de la FDA, y iniciamos, ejecutamos y terminamos exitosamente un estudio fase 1 que mostró seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Entonces, un poco de lo preclínico en ratones, por ejemplo, vemos que esta vacuna, que normalmente esta vacuna previene la pérdida de peso, que normalmente se observa tras la infección consciencial, y también impide la replicación del virus en las vías respiratorias. Acá tenemos el animal infectado, en verde vemos la presencia de virus. Estos son los vacunados e infectados, vemos que no hay virus. Y recientemente, un trabajo que estamos actualmente escribiendo a raíz de una de las recomendaciones que nos hizo la FDA, tuvimos un informe muy favorable de parte de ellos, y en nuestro ánimo de llegar con esta vacuna a la población blanco, que son infantes recién nacidos, y decidimos hacer un estudio preclínico grande en bovinos, en terneros, que es un buen modelo de inmunidad y de enfermedad en sincicial, en particular porque hay un virus sincicial bovino. Y terminamos este estudio ya hace un par de meses, estamos redactando el paper. Estuvo bien, vimos seguridad, vimos protección contra el virus sincicial en terneros. Y eso es una muy buena señal en la ruta de lograr que esta vacuna se ocupe en recién nacidos. Entonces, con estas experiencias hemos aprendido harto de lo necesario para llegar a la aprobación de un registro sanitario en la FDA o en el ISP. Se requieren, además de los estudios que uno hace en la universidad, se necesitan estudios certificados por medio de laboratorios GLP. Y obviamente, tras el lograr completar ese tipo de estudios y evaluaciones para la vacuna sincicial, hicimos un fase 1 donde medimos seguridad e inmunogenicidad con buen resultado. Este es el mapa de las vacunas en desarrollo, un mapa que actualiza año a año esta institución que se llama PATH, que está en Seattle, en Estados Unidos, y ya estamos por ello instalado acá como una vacuna que ejecutó fase 1, y nuestro plan es ejecutar la fase 2 este año, pero a raíz de la pandemia tuvimos que obviamente postergar ese estudio. En esta publicación de Lancet, por una serie de autores que trabajan en sincicial, destacan, nosotros no somos autores de este trabajo, es un trabajo escrito por otros grupos que trabajan en sincicial, mencionan varias veces, en el fondo, que nuestra vacuna podría ser aplicable a la población blanco, que es justamente los infantes recién nacidos. Y hemos establecido desde la universidad, nuestro interés en realidad no es comercial, es más bien en un interés de aporte a la sociedad. Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Salud en que nos comprometemos mutuamente al desarrollo, a la incorporación de esta vacuna cuando llegue a demostrar su eficacia después de fase 3, para ser usada en Chile de acuerdo al Programa Nacional de Inmunizaciones. El Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones ha hecho un par de comentarios respecto a nuestra vacuna. La hemos presentado 2 o 3 veces al CABEI, y también hemos trabajado en colaboración con instituciones internacionales varias, y muestro solamente lo de Iowa, que fue el estudio que hicimos en terneros. Ahora, con esta experiencia decidimos explorar la posibilidad de desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2, y nuevamente un virus de RNA, tiene 14 marcos de lectura abiertos, causa una enfermedad bien compleja porque no solamente afecta
las vías respiratorias, sino que también afecta el sistema digestivo, la piel, y les voy a hablar un poquito del sistema nervioso. Porque a raíz de este fenómeno de la pandemia, probablemente ustedes se han cruzado con artículos que muestran cómo el cómo el SARS-CoV-2 puede afectar de alguna manera la función cognitiva, tener un efecto en el sistema nervioso. Y nosotros publicamos un trabajo en 2013, que les voy a mostrar brevemente algunos resultados, y fue uno de los primeros trabajos que correlaciona infección con virus respiratorio con efecto en el sistema nervioso central. Sorprendentemente no se habían hecho otros estudios. Nosotros hicimos una serie de experimentos en distintas pruebas de aprendizaje. Yo sé que aquí ustedes son los expertos, así que me pueden hacer sufrir en esta parte del seminario en las preguntas, y genial que lo hagamos, yo puedo aprender un poco más. Esto lo hicimos en colaboración con otro grupo que trabajaban en estos modelos que les voy a mostrar, pero básicamente encontramos que tanto material genético del sincicial como proteínas del sincicial se pueden detectar tras la infección en ratones y ratas, y en pruebas que ustedes conocen mejor que yo, como el Water Maze, vimos, no les voy a explicar esta prueba, porque ustedes son expertos en esto, pero observamos que los animales sin infectar, perdón, se me fue los animales control, en la primera prueba del Water Maze, Morris Water Maze, se demoran 80 segundos, segunda prueba aprenden, ¿verdad? Se demoran 20 segundos y luego lo hacen más rápido. Y sin embargo, los que tuvieron BRS, esto es muy importante plantearlo, son los experimentos los hicimos 4 semanas hasta 6 meses post-infección. Y el periodo de enfermedad con sincicial dura 4 días, 5 días en el ratón o en la rata. Entonces, estos son animales que ya se recuperaron de la infección aguda por el virus, pero así que estamos en cierta manera viendo una secuela. Vemos que los que tuvieron BRS responden de manera más deficiente en estas pruebas. Hicimos una segunda prueba que se llama Marble Brain Behavior. Los animales control esconden todas las bolitas. Esta conducta refleja, en el fondo, esconder comida de competidores o crías de predadores. Y los animales, nuevamente, que tuvieron sincicial tienen una menor performance en estos ensayos. Observamos que si vacunamos a los animales, es decir, si hay una respuesta inflamatoria o inmune correcta, que es la que genera la vacuna, vemos que se previene este efecto negativo en las pruebas de funcionamiento cognitivo. Vemos que los BRS esconden menos bolitas comparados con los controles, pero los que fueron infectados post vacunación, es decir, tenían una respuesta inmune favorable inducida por la vacuna, se comportan mejor que los solo infectados sin vacunar, y alcanzan el nivel de los controles sin infectar. Ahora, en términos del mecanismo, pensamos que tiene que ver con el arrastre de antígenos virales por células que atraviesan la barrera hematoencefálica, porque si hacemos el experimento de las bolitas o el Marble Brain Test, en presencia de dosis crecientes de un anticuerpo que se llama, un anticuerpo contra CD49, que es una molécula de adhesión que permite el cruce de la barrera hematoencefálica, vemos que a concentraciones, a dosis crecientes de este anticuerpo, hay una tendencia a recuperar la respuesta en este test de Marble Brain Behavior. Y también podemos encontrar en animales infectados con BRS semanas post-infección células inflamatorias en el sistema nervioso central como monocitos, células B y células T. En rojo son los infectados, en verde y azul son los controles. Entonces, y finalmente el sincicial tiene la capacidad
de infectar sorprendentemente astrocitos y podemos detectar horas post-infección de astrocitos aislados la presencia de proteínas virales y material genético viral. Entonces, este fenómeno, que lo publicamos en el 2013, y lo traigo a colación ahora a raíz de lo que se ha observado con el SARS-CoV-2, creemos que tiene que ver con una vuelta a la circulación de células que infiltraron las vías respiratorias donde está ocurriendo replicación viral, y estas células que vuelven a la circulación arrastran antígenos, y algunas de ellas pueden de alguna manera atravesar la barrera hematoencefálica y causar inflamación por una respuesta contra los antígenos virales que estas células pueden arrastrar. Esa es la hipótesis que estamos manejando actualmente. Entonces, en el caso de COVID-19, vemos cosas muy parecidas a las que vemos con estos otros virus respiratorios. En primer lugar, una hiperinflamación tiene mucho que ver con la enfermedad. Y si queremos generar inmunidad, necesitamos una eliminación del virus con la presencia de anticuerpos neutralizantes y cierto tipo de citoquinas que serían consideradas beneficiosas. Y estas citoquinas son las que tenemos que tratar de inducir por medio de una vacuna. Ahora, si uno quiere abordar el desarrollo de una vacuna contra un virus patogénico, puede ocupar diferentes estrategias. Una de ellas es virus inactivado, péptidos virales, virus atenuado recombinante, vacuna en base a DNA, partículas tipo virus, que son fragmentos, ¿verdad?, son virus incompletos, ¿verdad?, bacterias atenuadas recombinantes, proteínas recombinantes y una versión atenuada del virus. Entonces nosotros quisimos abordar esto y decidimos generar vacunas ocupando 4 antígenos. En primer lugar, la proteína Spike, que está en la membrana, la proteína de la envoltura y la proteína M, 3 proteínas de membrana, pero además, con la experiencia que tuvimos con los otros virus respiratorios, también abordamos el uso de la nucleoproteína. Y entonces son 4 antígenos y abordamos estos de 4 diferentes formulaciones, una vacuna en base a bacterias recombinantes, una vacuna en base a péptidos sintéticos, una vacuna en base a subunidades y una vacuna en base a DNA. Y una de las cosas que vimos temprano y que lo publicamos, pensando en el uso justamente de una bacteria recombinante que se llama BCG, decidimos ocupar la BCG por su seguridad, porque podemos modificarla genéticamente para expresar antígenos de otros patógenos, tiene capacidad adyuvante para inducir respuesta inmune y finalmente induce un tipo de respuesta en humanos que se llama TH1, que es una respuesta que es favorable contra el virus respiratorio. Y eso va en la línea de una observación que hicimos, que publicamos recientemente en mayo. Este es el uso planetario de la BCG, actualmente se ocupa en muchos países, todos los países en azul oscuro la ocupan, los países en azul claro la tienen opcional, y son pocos los países que no la ocupan, en particular Estados Unidos, Canadá, Italia y Holanda, son solo 4. Observamos y hicimos una comparación entre los países que lo ocupan de manera obligatoria, que son los azul oscuro, y los países que lo ocupan de manera ya sea opcional o bien no lo ocupan. Y es bastante sorprendente cómo durante las primeras semanas, las primeras 4 o 6 semanas del brote por SARS-CoV-2, aquellos países que tienen un programa en base a BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, tienen tasas de casos por millón de habitantes bastante inferiores que los países que no tienen programa BCG. Y eso lo publicamos y han habido 6 o 7 papers en los últimos 2 o 3 meses, después de que nosotros habían claramente varios grupos haciendo la misma observación, pero de hecho se iniciaron estudios clínicos
en varios países, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Australia, para ver si la BCG por sí sola podía ser considerada una vacuna contra el SARS-CoV-2, en base a esta posibilidad, que se lo voy a explicar a continuación. Pero es bien notable porque al comienzo el brote, y nuevamente insisto, porque luego de varias semanas de que hay un brote en un país en particular o una región, se toman medidas, cada gobierno toma distintas medidas, y también el factor que tiene que ver con la capacidad de los sistemas de salud de cada país. Pero es notable cómo aquellos países que tienen BCG tienen menores tasas de todo en comparación con los países que no tienen programa de BCG. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se supone, o se sabe, perdón, que la BCG induce un tipo de inmunidad que se llama inmunidad entrenada, que consiste en genera inmunidad obviamente hacia los antígenos contenidos en la BCG, pero también predispone a las células inmunes por medio de modificaciones epigenéticas, cambio en la cromatina, las predispone a responder de manera favorable hacia la infección con virus, en particular virus respiratorio. Y por lo tanto, podría este fenómeno de la inmunidad entrenada explicar esta observación de que países con programas de BCG tienen mejor respuesta que aquellos que no ocupan BCG. Y va en la línea de la vacuna que queremos desarrollar, es decir, queremos que este fenómeno que se observa sin vacuna, en que el sistema inmune de alguna manera es alterado, el virus explota a través de sus mecanismos de virulencia en la respuesta inflamatoria, queremos justamente evitar ese fenómeno por medio de una vacuna que empuje la respuesta inmune hacia TH1 y conduzca a clearance viral con muy poca inflamación. Ahora, ¿cómo vamos en esto? Vamos bastante avanzados, ya tenemos todos los prototipos ya sea terminados o muy cerca a término. En particular, esta foto se las muestro del grupo que ha estado trabajando durante el periodo de cuarentena en que generamos una de las vacunas que más nos interesan. Los jóvenes los investigadores del lab enviaron esta fotografía con el resultado de la vacuna. Estamos bien contentos. Eso ya fue hace un tiempo y estamos en varios de estos prototipos a nivel de estudio preclínico en modelo Roton. Ahora, algunas de estas vacunas, la selección del antígeno y la región que ocupamos para inmunizar, la hicimos en base a análisis de la estructura, predicciones de estructura de las proteínas para poder elegir aquellas zonas de las proteínas que son blancos de la respuesta inmune. Y eso hicimos en el caso de DNA y proteína en base a subunidades. Ahora, es importante hacer esto porque en el fondo el desarrollo de investigación científica conducente, en el caso de nuestras vacunas, pero bueno, también terapias para Alzheimer, neurodegeneración, etcétera, que son áreas que ustedes exploran, fenómenos más de patología relacionada con el sistema nervioso. Es importante que lo hagamos claramente en Latinoamérica, y en este artículo de Nature que destaca los esfuerzos que están haciendo científicos en diferentes países en Latinoamérica, en el fondo lo plantean como la necesidad de desarrollar vacunas y eventualmente, como dije al comienzo, manufacturar, porque en realidad me encanta el título que dice "No one is coming to rescue us". Y eso, en el fondo, va también de la mano con la posibilidad de establecer alianzas con otros grupos. Y contarles ahora brevemente una parte en la que estamos estamos trabajando bastante fuerte a raíz de justamente el peregrinaje que hemos hecho con el Sincicial y otras vacunas
hemos creado alianzas, tenemos amigos, como le gusta decir a Ramón, ¿verdad? En otros países con los que colaboramos, y algunos de ellos están más avanzados, obviamente, en el desarrollo de vacunas. En particular, recientemente iniciamos una colaboración que venía del año pasado, en época prepandemia, con China, y que podría ser interesante para abordar el problema de SARS-CoV-2. Ahora, esto lo estamos haciendo de manera también colaborativa. Hemos estado trabajando investigadores de estas universidades, estamos tratando de crear un consorcio científico para evaluar vacunas y terapias COVID-19. Participan algunos investigadores de la Universidad de Antofagasta, de Valparaíso. Entonces, una de estas alianzas fue con Sinopharm, que es una empresa china, que es una empresa china privada. Tiene una historia de producción de vacunas importante. Es de las empresas chinas que venden fuera de China, entonces tiene que cumplir todos los estándares internacionales. Está registrada en Nasdaq. Y en Chile, por ejemplo, hemos registrado vacunas de esta empresa anteriormente, influenza, hepatitis A, etc. Y ellos publicaron su vacuna en Science en mayo, una vacuna en base a virus inactivado. Aquí está un poco el mecanismo, como se hace: se crecen células Vero, se generan muchas partículas virales que se inactivan con beta-propiolactona y luego se purifican y se combinan con hidróxido de aluminio como ayudante. Hicieron estudios preclínicos en ratones, ratas y macacos. Y les muestro rápidamente el resultado. Estos son los antígenos que los anticuerpos de sujetos de manera natural se infectaron. Reconocen proteína S, el receptor binding domain y la proteína N. Y vemos que la vacuna en ratones y ratas genera anticuerpos contra esos mismos antígenos. Esto es el dato de ratones y ratas. Y en macacos observaron que la vacuna genera anticuerpos neutralizantes antes de la infección, obviamente, y post-infección estos anticuerpos neutralizantes aumentan. Y lo más importante es que si uno ve carga viral en vía respiratoria y en vía digestiva, en los animales vacunados, que son los azules y los rosados, vemos que la carga viral cae rápidamente post vacunación. Y no se ve prácticamente carga viral en los pulmones de los animales infectados. Entonces, completaron ya un estudio fase 1 seguido, escalado en fase 2, que lo registraron en clinicaltrials.gov. Nosotros, por ejemplo, registramos aquí mismo un estudio clínico de sincicial, y bien demandante, algo que la NIH exige una serie de requisitos para poder registrar un trial acá, y esta empresa china lo hizo, y eso es una señal de transparencia, y los resultados ya salió el paper del estudio clínico fase 1 y fase 2. Así que firmamos este MOU, un memorándum de entendimiento, que conduce a una colaboración recíproca en desarrollo de vacunas, y esperamos, ojalá, poder acercar la vacuna a estos colaboradores, que está bastante avanzada, a Chile, porque eventualmente lo que necesitamos es, sin duda, poder contar con una o más de una alternativa de vacunas para nuestro país. Así que bien, este es mi grupo de investigación, varios científicos y científicas jóvenes muy comprometidos. Esperamos volver a tomar helado pronto. Esta fue la última vez que hicimos un festejo justamente en enero, antes de salir de vacaciones. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de tomar preguntas si que hubiesen. A mí me gustaría hacerte una pregunta para comenzar, Alexis, y es, tú hablaste de gente que no vacuna a sus hijos, o gente que no se vacuna. Y la razón que diste fue fundamentalmente que entran en confianza, que ya no hay más, y sencillamente dejan de vacunar. Pero
no sé, lo que ha venido, lo que yo he escuchado, ¿no? ¿Verdad? Y tal vez esto está equivocado, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, es que mucha gente piensa que estas vacunas hacen mal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reacción, o sea, eh, para decirle a la gente que tiene que vacunarse? Porque hay gente que están contaminados con mercurio, hay un montón de cosas dando vuelta por ahí. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión frente a eso, Alexis, para comenzar. Bueno, yo creo que todos los medicamentos tienen potencial efecto adverso, todos los medicamentos tienen potenciales contaminaciones, no es algo particular de las vacunas, pero y hemos visto casos en que personas, no sé, tienen reacciones alérgicas severas, por ejemplo, a los antibióticos, y han habido fallecimientos lamentables por el uso de antibióticos, porque pueden inducir una respuesta alérgica excesiva en una persona. Pero el uso de antibióticos, ¿verdad?, es tan evidente porque está frente a la persona el ser querido que tiene, ya sea, no sé, por infección, una otitis o bacteriana, o tiene una infección urinaria. Entonces, el tratamiento es claramente urgente y necesario. Entonces, está el riesgo ahí frente a nuestros ojos. Ahora, en el caso de enfermedades que están presentes, que las vemos, por ejemplo, en el caso de fiebre amarilla, por ejemplo, o dengue, que son enfermedades que las sentimos como muy presentes, la gente voluntariamente va y se vacuna porque va a viajar a un lugar con fiebre amarilla o no sé, quiere evitar la enfermedad. Y ahora con SARS-CoV-2, ¿verdad? Claramente la mayor parte de las personas, si hubiera una vacuna, sin duda optaría por usarla. Es una vacuna que ha seguido las evaluaciones clínicas requeridas para demostrar seguridad y eficacia. Entonces, yo creo que cuando uno no ve el sarampión, por ejemplo, no ve la tos convulsiva, siente que no es necesario vacunar. Ahora, tú dijiste algo que me llamó la atención, dijiste las personas no se quieren vacunar. En realidad, las personas que están tomando hoy día la decisión, es bien injusto, porque los que están tomando la decisión hoy día de no vacunar son las personas cuyos padres, que serían los abuelos de esta generación, los vacunaron porque vieron en torno suyo gente con polio o con otras enfermedades, y por lo tanto tienen todas sus vacunas y están optando por no vacunar, o podrían no, ese grupo que por suerte sigue siendo pequeño a nivel mundial, no vacunar a los niños y niñas. Entonces, y al no hacer eso exponen justamente a los dos extremos de edad, a los más pequeños y a los más mayores, a los adultos mayores, que son los grupos más vulnerables a las infecciones prevenibles por vacunas. Entonces, bien complejo, hay un elemento ahí de humanidad bien sensible que sin duda hay que tomar en cuenta. Pero yo creo que esto es un fenómeno de riesgo. Cuando la gente ve frente a sí que hay una pandemia con un virus respiratorio y que, bueno, uno puede ser asintomático, pero puede contagiar a alguien que quiere, y que la vacuna podría quizás prevenir justamente la diseminación del virus. Yo no quiero dejar la impresión que estoy en contra de las vacunas, todo lo contrario, ¿eh? Es precisamente para aquella gente que no está vacunando a su gente, yo creo que es un peligro, digamos, y tú lo mostraste. Súper peligro, gigantesco. Entonces, y para allá mi pregunta. Yo no soy inmunólogo, pero estamos trabajando un poco en las células del sistema inmuno en nariz. Y como yo entiendo, recién han mostrado que los pulmones son un host defense niche, donde tiene población de neutrophils que son residentes. Así es como los pulmones están listos para enfrentar infecciones de bacterias, de virus. Y también que los neutrophils pueden presentar a los T-cells y B-cells. Nosotros hemos encontrado en nariz también, hay neutrophils que son residentes, que quedan allá en el adulto, y es el único lugar en el cerebro donde hay resident neutrophils, no hay neutrophils en ninguna otra parte del cerebro. Así, yo tengo mucho interés en el COVID y cómo esta falta de anosmia que tienen los pacientes podría ser
el primer paso de infección en nariz puede dar immunity más rápido en el cuerpo. Y hay algunos datos que la persona que enferma, que falta olfato, nunca va a desarrollar el síntomas más severos. Bueno, la inmunidad de mucosa es un tema complejo, estamos hablando de eso, ¿verdad? Y sin duda una manera de inducir inmunidad y vacunas se han pensado justamente en promover la activación de esas células inmunes que están residentes en la mucosa. Entonces, de hecho en influenza, por ejemplo, hay bastante desarrollo de vacunas que se ocupan por medio de una especie de aerosol que genera la exposición al antígeno a nivel de la mucosa respiratoria. Entonces, es posible que justamente una respuesta inmune que se dice mucosal, ¿verdad? Mucous immunity, podría ser un camino a evitar los síntomas severos de la enfermedad causada por el virus. Sorprendentemente, no conozco ningún desarrollo de vacunas que vaya por esa línea. Todos los que me ha tocado revisar son vacunas que van por la línea de inducción de inmunidad sistémica, que apuestan probablemente que alguna de esas inmunidades se instale en la mucosa. Pero la pregunta que es muy pertinente, claramente, porque en lugar de exposición al virus, que son principalmente la mucosa respiratoria, bucal y los ojos, ¿verdad? Es un tipo de inmunidad distinta a la que uno encuentra sistémica o bien en ganglios o tejidos inmunes internos. Pero sorprendentemente no hay, por lo menos deben haber, pero que estén muy avanzadas, las que están más avanzadas en fase 2, fase 3, son todas estrategias pensando más tradicionales de inducción de inmunidad sistémica más que mucosal. Apuestan a que finalmente hay inmunidad mucosal, producto de esta inmunidad sistémica. Pero es una buena idea. Yo creo que hay que explorarla más. Cómo promover la inmunidad a nivel de la mucosa respiratoria, porque podría ser, y la anosmia, ¿verdad? Que tiene que ver probablemente mucho con inflamación, que está ocurriendo en el lugar de la exposición al virus, puede ser una señal de que hay una buena inmunidad. Entonces, puede ir de la mano con protección. En primer lugar, agradezco muchísimo la conferencia porque me hizo cambiar de perspectiva en varias cosas. Y una de las cosas que me hizo cambiar de perspectiva es volver a usar BCG como fuente para producir inmunidad. Pero aparte de eso, hay un montón de dudas que tengo, pero desde luego tengo que elegir alguna para no ser latero. Y una de las cosas que me ha llamado la atención recientemente es que se ha encontrado en muchos individuos que no han sido infectados nunca por el nuevo coronavirus, que tienen una cierta relativa inmunidad que se les ha otorgado aparentemente porque han tenido coronavirus previo, de los que dan origen a resfríos comunes. ¿Cuán importante es a tu juicio eso como para entender por qué hay gente que prácticamente el virus pasa por encima de ellos y no se dan ni cuenta? ¿Crees que es un fenómeno que cada vez se va aclarando más en ese sentido? Pienso que algo parecido ocurrió con una influenza pandémica. Y las personas que adultos mayores que habían sido expuestos a una versión del virus que tenía cierta homología estructural molecular, habían desarrollado inmunidad y eran más resistentes en promedio que la gente joven, por ejemplo. Eso pasó, creo que fue la pandemia de influenza pandémica del 2009. Entonces, en el caso de coronavirus, llevamos 9 meses en pandemia, y sin duda han habido previas apariciones de coronavirus distintos, MERS y SARS, por ejemplo, son un par de ejemplos. Entonces, la exposición previa a esos virus claramente puede generar
tanto anticuerpos como linfocitos T que pueden reaccionar de manera cruzada, eso se llama inmunidad cruzada, con los antígenos que tiene el SARS-CoV-2. Así que definitivamente es posible y puede que inadvertidamente nos hayamos contagiado con coronavirus que ya sea estaban acá en Chile o exposición a coronavirus en el extranjero, ¿verdad? Podría generar inmunidad cruzada contra el SARS-CoV-2. Así que eso es bastante esperable y es una señal digamos, positiva de que generando inmunidad se puede quizás prevenir la enfermedad. Muchas gracias, doctor Kalergis, por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas súper breves. La primera es, aparentemente tiene cierto dinamismo el virus, de manera dinámica, se reporta que está afectando a distintos grupos etarios. ¿Eso es una característica de la biología del virus o responde a una manera en que la gente se está comportando? Hoy en día se reportan muchos casos en gente joven, jóvenes y adultos jóvenes. Y la segunda tiene que ver con, respecto a la vacuna rusa, un comentario, porque ha habido mucho escepticismo. ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? Bueno, la primera pregunta tiene dos componentes. Uno, el componente de estilo de vida. Obviamente, la exposición, la gente joven se expone más probablemente que los adultos mayores o los niños y niñas, porque en el fondo hay un factor ahí de cuidado. Y entonces tiene ese elemento como estilo de vida o cuidado personal. Y el otro elemento clave corresponde a la inmunidad, la manera como la respuesta inmune de esa persona a esa edad funciona. Y esa diferencia es muy notoria, por ejemplo, entre la infancia, la adolescencia y luego la vida adulta y también la vida adulto mayor. El funcionamiento del sistema inmune es distinto. Uno esperaría que personas adolescentes, adultos jóvenes tengan más resistencia a una infección de cualquier tipo, porque el sistema inmune es más vigoroso, mientras que los grupos extremos de edad, pequeños, infancia o adultos mayores serían más susceptibles. Entonces, pero el coronavirus tiene un elemento en particular y tiene que ver con esto que les mostré de la hiperinflamación, que se puede dar en personas que pueden ser jóvenes y tener un sistema inmune proclive a responder de manera exacerbada. Entonces, eso es lo que se ha observado en este caso. Entonces, hay un eje nuevo en este mapa, ¿verdad? Y está el eje de la hiperreactividad inmune. Personas que son, puede que esa persona vaya en camino a desarrollar alguna enfermedad inflamatoria y resulta que porque tiene la predisposición a hacerlo, y lo que hace el coronavirus básicamente es explotar esa cualidad que tiene harto de genética del individuo, de responder de manera exacerbada. Yo creo que todavía queda mucho por aprender, Isaac, sobre esto. Han habido o sea, todo lo hemos visto, ¿verdad? Y es increíble cómo se ha instalado en todas partes, ¿verdad? La inmunología, la inmunidad, desde autoridades hasta, no sé, la sociedad científica. Ha habido toda una discusión respecto a la naturaleza de la inmunidad que induce el coronavirus. Y yo siento que nos queda mucho por aprender al respecto. Un comentario sobre la vacuna rusa. Perdón, se me fue, sí. Comentario. Bueno, fue noticia, estas cosas son noticias. Entonces, en el caso de la vacuna rusa, se trata de un adenovirus recombinante y no tengo mucha información del nivel de estudio preclínico que se hizo y de los estudios clínicos. Y la verdad es que no he tenido tiempo para meterme mucho, pero te puedo decir que en fondo la estrategia es equivalente a la que han ocupado, por ejemplo,
uno de los grupos chinos que está más avanzado, que es una empresa que se llama CanSino, y también Oxford tiene una estrategia en base a adenovirus recombinante. Ahora, si es exactamente el mismo, porque hay 2 o 3 tipos de adenovirus que se pueden ocupar para este tipo de vacuna, no sé. Esa estrategia hace que la vacuna rusa va por ese lado, por el lado del virus atenuado recombinante. Gracias, Alexi. Me encantó la charla. Quería Gracias. hacerte una pregunta con respecto a los virus erradicados o las enfermedades erradicadas. Cuando una enfermedad es cuasi erradicada o ya no está, de forma tal que algunas personas dejan de vacunarse o no hay una presión tan fuerte sobre la vacuna, ¿cuáles son los reservorios donde esos virus se albergan y cómo vuelven de nuevo a dominar en la población? ¿Y por qué además toman el tiempo que toman en regresar? Bueno, hay varios posibles reservorios. El primero, el humano. Entonces, por ejemplo, el caso de viruela, tiene que ser el humano porque el virus está tremendamente adaptado al ser humano y por lo tanto la única manera de que el virus circule es a través de contagio persona a persona. Así que es un virus erradicable. Lo mismo va a ocurrir probablemente en el caso de polio, que son virus muy adaptados al ser humano. Pero en el caso, por ejemplo, de virus como influenza o el SARS-CoV-2 probablemente van a estar dando vuelta forever porque son virus que se pueden adaptar a un hospedero distinto al humano. Entonces habría que vacunar, no sé, incluso saltan de especie en especie. El SARS-CoV-2, hay discusión entre los murciélagos, un animal que se llama pangolino, ¿verdad? Entonces son reservorios animales. Y también ocurre que hay posibilidad que el virus esté en diferentes lugares, en el ambiente, ¿verdad? En bajas cantidades, incluso en los laboratorios de investigación. Fue notable el caso de el hallazgo de algunos viales con viruela en algunos laboratorios en Estados Unidos en algún minuto. Entonces, en el fondo, es difícil realmente erradicar o considerar erradicado algo que uno no ve. O sea, es difícil saber realmente dónde están muchas veces los virus. Y en el caso, por ejemplo, de sarampión, que es una enfermedad donde lo más probable es que nunca en Estados Unidos se declaró como eliminado, ¿verdad? O no ocupaba la palabra erradicación, pero fue como eliminado del país. Probablemente había gente circulando, probablemente con asintomática, que pueden ser carriers de los virus. Y hay mucho además de la biología de estos virus que no conocemos. Puede que existan portadores asintomáticos, gente, por ejemplo, ocurre con algunas infecciones bacterianas, que las personas son carriers pero no están enfermos, entonces pueden contagiar a personas que sí son susceptibles. Hay mucho de la biología, de los mecanismos de los ciclos de vida de estos virus y bacterias que no conocemos. Ciclos infectivos, hay virus que pueden estar presentes, por ejemplo, se integran en el genoma de una persona y están ahí y después se reactivan. Así que hay para un microorganismo estar presente en una comunidad donde aparentemente no se ve o no está. Por eso es que es difícil tomar la decisión de dejar de vacunar. Con polio fue tentador porque estuvo a punto de ser erradicada. Hace, no sé, unos 5 años atrás estuvo a punto de declarar la polio como erradicada. Pero resulta que se dio cuenta que, y esto es bien particular, una de las vacunas para la polio es virus atenuado. Resulta que hay una tremenda cantidad de muestras de personas que recibieron esa vacuna en todos los hospitales del mundo. Entonces, todos los hospitales, laboratorios de investigación que tienen muestras de personas, pueden tener muestras de personas que han recibido hace poco una vacuna con polio y ese virus es atenuado y posiblemente puede revertir a una versión virulenta. Entonces, la OMS fue cautelosa y pospuso la declaración de la erradicación de la polio.
Y yo sinceramente creo que si la vacuna no tiene mayores problemas de seguridad, o sea, declarar una enfermedad erradicada es complejo. O sea, la experiencia en Estados Unidos fue muy malo la declaración de la enfermedad prácticamente erradicada en el caso de sarampión, porque yo me vacuné para el sarampión, porque ya estoy en una edad en que la inmunidad baja, la última vacuna la tuve cuando niño, y bueno, para los que viajamos harto, la exposición a sarampión ahora no sería rara. Gracias, Alexis. No veo más manos levantadas. Yo sé que Alexis tiene una reunión, está muy ocupado y tiene que irse a las 6, pero no puedo dejarte hacer esa pregunta que es muy interesada, Alexis, porque a mí me tienen encerrado, me metieron en la casa y no me dejan salir. Entonces, mi única Bien me parece. mi única posibilidad de salir es la vacuna. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo ves el futuro, digamos? ¿Cuándo crees tú que va a ser factible para Chile tener la vacuna? Porque yo creo que es la única manera de terminar con el asunto, ¿no? Claro, yo creo que Chile ha estado bien movido en términos de conseguir la vacuna desde un punto de vista de vínculos comerciales, desde un punto de vista también de colaboraciones. Yo pienso que hay hoy día 4 o 5 vacunas que están en fase 3. La fase 3 normalmente tiene un seguimiento como 1 año y medio, pero está la opción de declarar eficacia antes del año y medio. Y una vez que se declara eficacia, dada la situación de emergencia que hay, puede que países tomen la decisión de utilizar las vacunas antes de completar el periodo definido de estudio fase 3. Entonces, si pensáramos positivamente y de las 4, 5 o 6 vacunas que están en fase 3 actualmente, que ya se ha iniciado la fase 3, uno podría esperar, no sé, que en un periodo de 3 a 6 meses se declare como eficaz la vacuna. Uno podría ya pensar que pudiese haber una vacuna que requiere ahora todo un proceso de manufactura masiva, de autorizaciones en cada país donde se va a ocupar. No es como que terminamos el fase 3 y empezamos a vacunar a las personas que lo necesiten. O sea, hay definiciones, por ejemplo, de criterios de vacunación, hay en fondo un trabajo que hace la autoridad sanitaria de cada país, define los grupos que van recibiendo las vacunas. Por lo tanto, no es tan fácil. O sea, no quiero darte como... O sea, yo estoy optimista porque creo que este nivel de trabajo, asociatividad, inversión público-privada no se había visto nunca para un problema de salud. Así que estoy en el fondo optimista de que va a haber una o más de una vacuna. Pero nada es seguro, Ramón. Nada es seguro. Digamos, tú no podrías decir que la vacuna va a estar aquí en Chile accesible el próximo año. No a ciencia cierta. Es lo que estoy optimista que así sea. Puedo tener confianza que puede ser así, pero no hay certeza. Y nosotros los científicos tratamos de movernos en el ámbito de la certeza. Entonces, por eso mi respuesta es, puede ser el próximo año o puede ser en 5 años más. Por ejemplo, en el caso de sincicial fue descubierto el año 56 y aún no hay una vacuna de uso masivo, por ejemplo. Ni hablar del SIDA, ¿verdad? VIH. ¿Cuánto esfuerzo ha habido para hacer una vacuna para el VIH? Entonces, muchas veces las vacunas se caen en los estudios fase 3, por ejemplo. Bueno, mira, yo estoy optimista porque este es un virus respiratorio, ¿verdad? Donde hay experiencia en otros virus respiratorios. Y bueno, es lo que mencionaba Juan, esto de la inmunidad cruzada con otros coronavirus.
Yo creo que hay posibilidades, pero ojalá que sea el próximo año, vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Bueno, Alexis, mira, la verdad yo te iba a decir que te felicitaba por el seminario, pero ahora no. Te lo agradecía mucho, pero ahora que me deprimiste, lo único que quiero es que te vayas. ¿Ah? No, pero es que prefiero ser realista que ser sobre entusiasta. Muy bien. Alexis, te lo agradecemos mucho. Gracias por la invitación. En la cercanía yo aprendí muchísimo. Así que, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Que estén bien y cuídense por ahora, porque acuérdense que no hay vacuna ni medicamento. Gracias. Cuídense. Chao. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.